Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este hermoso sábado. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero decirles que nos sentimos muy agradecidos. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros, de que estén en nuestra programación. Gracias por acompañarnos. Gracias por tomarse un minuto de su tiempo, prender su televisión, su celular, no sé, su tablet, si nos está viendo por alguno de estos aparatos electrónicos. Gracias, siéntanse cómodos. Yo sé que están en su casa, están a gusto en su sillón, en su recámara, pero quiero invitarlos a que dentro de lo serio, pues se sientan cómodos, se sientan a gusto para recibir la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Ahora los invito a entonar el himno 201. Qué hermoso himno, ¿verdad, hermanos? A continuación quiero invitarlos que desde ahí, desde su lugar, si pueden acompañarnos de rodillas, si pueden de pie, quiero invitarlos, hermanos, a inclinar el rostro y a tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias porque podemos sentir tu mano día con día, Señor. Y te queremos pedir primeramente que unjas a quien va a tener tu palabra, Señor, para que el mensaje que nos tenga que dar se quede guardado en nuestros corazones, y aquello que muchas veces para nosotros es difícil, como lo es la profecía,
pueda ser abierta nuestra mente y podamos entenderla, Señor. Gracias por un sábado más que nos das y gracias por siempre estar con nosotros y nunca dejarnos. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ha llegado el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Como todos los sábados, se va a entonar el himno número 524. Y ahí vamos a poner una imagen. Es un código QR. Por favor, hermano, si usted con su celular, póngale ahí, ya sea que lea su cámara lectores QR o necesite una aplicación aparte, si no lo tiene, póngalo ahí en donde va a aparecer esa imagen y ahí le va a mandar directamente los datos, ahí le va a mandar para que usted pueda dar sus diezmos y ofrendas. Recuerde que aunque no asistimos a la iglesia, pues la iglesia se tiene que pagar luz, la iglesia se tiene que pagar pues diferentes aspectos que aún en día, aunque no asistamos, pues están ahí. El pastor, pues también es todos los pastores de todos los lugares del mundo, ahora sí que de todos los lugares del mundo, pues necesitan sustento, que a pesar de que pues no pueden estar al 100% con lo que pues normalmente se hacía antes, pues aún así Dios no los va a desamparar y por medio de cada uno de nosotros pues está supliendo su necesidad. Y quiero invitar a los hermanos a que entonemos el himno número 524. Va a aparecer el código QR, va a aparecer por si quiere pagar en Oxxo, si quiere hacer una transferencia, ahí va a aparecer. Si no le sabe usted a eso, haga su sobrecito, pídale al pastor sobre, si ya se le acabaron, haga su sobrecito y hágaselo llegar al pastor, al anciano. Si tiene acceso al tesorero también puede pasar con él y se lo hace llegar. Vamos a entonar el himno 524, pero hermanos, antes vamos a inclinar el rostro para de nuevo tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú siempre nos ayudas, no nos dejas caer y, Señor, gracias porque nos das un trabajo. Te devolvemos lo que te corresponde, Señor. Gracias porque dentro de este terrible problema que enfrenta la humanidad, vemos tu mano día con día reflejada con cada uno de nosotros, Señor. Por favor, que lo que se tenga sea usado conforme a tu infinita sabiduría, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonemos el himno. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di, Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre viador miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor, y cuánto anhelaba dar algo de valor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di, Cristo mi Maestro, te doy mi corazón. Señor, clamó el hombre, acepta tu
acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le dijo el buen maestro al pobre viador: de todos los presentes es este el mejor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di: Cristo mi maestro, te doy mi corazón. Muy bien, hermanos, ahora para continuar vamos a deleitarnos con un especial a cargo de nuestra hermana Socorro Hernández. Levanto la vista hacia las montañas, viene de allí mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor que hizo cielo y tierra. Él no permite que tropiece. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormecerá. El Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida de tu vida. El Señor te protege al entrar y salir, ahora y para siempre. Amén. Le damos las gracias a nuestra hermana por este bonito salmo. Ahora vamos a invitarlos a que nos acompañen con un himno. Es el 160. Viene otra vez nuestro Salvador, oh si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, oh si ya fuera hoy. Su fiel iglesia ataviada está, con vestiduras de esplendor, y en busca del esposo vamos si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Acabará el poder desatar, oh si ya fuera hoy. Negras tristezas no se verán, oh si ya fuera hoy. Todos los justos con Cristo irán a las mansiones de su Señor, por nuestras glorias llegarán, oh si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez.
Gracias por seguir acompañándonos, gracias por estar aquí con nosotros. Hermanos, los que nos ven, si tienen ustedes algún problema, alguna aflicción, que quisieran compartirlo con nosotros, háganos saber ahí por el chat y hermanos, vamos a orar por su problema, vamos a ponerle el problema ante Dios para que con su infinita sabiduría Él pueda responder. Así que con confianza, y si tiene un agradecimiento, hermanos, también oramos por ese agradecimiento. Hay que llevarle a Dios también las cosas buenas que nos pasan. A continuación, hermanos, quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Daniel. Daniel, el capítulo 8, el versículo 14. Voy a darles un momento para que ustedes lo busquen en su casa. Pueden tomar su celular, pueden tomar su Biblia. Dice así, Daniel capítulo 8, el versículo 14. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. A continuación, hermanos, tendremos la palabra por el pastor. Que el Señor los bendiga. ¿Qué tal, hermanos? Lindo y bendecido día tengan cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Deseamos de todo corazón que al estudiar esta mañana podamos meditar en que Dios tiene un plan para nuestra vida y que ese plan pronto se ha de cumplir y que tenemos que prepararnos para ese retorno con nuestro Dios. Hermanos, ahora acompáñenme a hacer esta oración para iniciar con el tema de hoy. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por ser un Dios bueno, un Dios que nos ama y un Dios que está al pendiente de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tú hablas, Señor, a través de tu palabra a nuestro corazón, nos alientas y nos animas a seguir firmes luchando para pronto, Señor, encontrarnos contigo en el reino de los cielos. Ven a estar con nosotros, Señor, en este estudio, que tu palabra, Señor, nos hable al corazón y, Señor, podamos presentar un mensaje sencillo y práctico para nuestra vida. Utilízanos, Padre Santo, y envía a tu Santo Espíritu para que podamos ser instrumentos de Él y para hablar, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el día de hoy vamos a hablar un poquito de profecía y vamos a iniciar recordando quién es Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de palabra. Y una vez leí una frase que decía: la Biblia dijo que Jesús vendría y vino. Que Jesús dijo que Jesús moriría y murió. Dijo que resucitaría el tercer día y resucitó. Dijo que iría al cielo a preparar lugar para vosotros y que vendría por nosotros y lo hará. Mis hermanos, la palabra de Dios ha hablado y se ha cumplido. Dijo que vendría Jesús y vino. Dijo que moriría y murió. Dijo que resucitaría, resucitó. Y dijo que iría a preparar un lugar para vosotros y que vendría por nosotros. Es lo único que falta. Se cumplió todo lo que estaba predicho y ahora lo único que falta es que venga por nosotros. Así que, mis hermanos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro Dios es un Dios de palabra, y si Él dijo, lo ha de cumplir. Mis hermanos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos muy duros en los que nuestra fe se está viendo probada y debemos, mis hermanos, saber los tiempos en los que estamos. El día de hoy hemos de hablar de la profecía de los 2300 días y tardes, mañanas y tardes, los 2300 días, y vamos a invitarles a abrir la palabra de Dios en el capítulo 8 de Daniel. Daniel capítulo 8. Y hemos de analizarlo, ya que ahí en este mismo capítulo se encuentra nuestra lectura bíblica, pero vamos a analizar un poquito el contexto de este capítulo 8.
dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, y alcé los ojos, y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Aquí hay que regresar unos capítulos anteriores, y vamos a entender que está hablando de Medo-Persia. El cordero, el carnero que tenía 2 cuernos, uno más grande que el otro, hace referencia a que eran 2 países unidos, Medo y Persia, y hace referencia a él. Después sabemos en la historia que vendría otro, y miren lo que dice en el versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Era otro imperio que estaba luchando contra Medo-Persia, y que una de las características era que muy rápido, y luego dice, y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Sabemos en la historia, y lo menciona también Daniel unos capítulos atrás, que es el reino de Grecia que vino a vencer o a derrocar el imperio Medo-Persia. Y la característica de Grecia era que había surgido con un joven que llegó y en plena juventud hizo lo que muchos guerreros, luchadores habían intentado, pero este lo logró hacer. Pero dice, y estando en su mayor fuerza, en su mayor virilidad, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar, dice, salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Sabemos que este reino fue dividido en 4 cuando este joven falleció. El reino fue dividido entre sus 4 generales, y de uno de ellos, dice, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y de parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Después de Grecia, dice, el cuerno pequeño que creció, sabemos que es Roma, y con el tiempo, dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas, y las echó por tierra y las pisoteó. Y aún dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Sabemos que después de Grecia vino Roma, y después Roma se corrompió. Y dice, y por causa de la prevaricación, versículo 12, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Luego en el versículo 13 dice, y oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación
asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Antes de la lectura bíblica, menciona el contexto de los reinos que iban a venir. Hay que recordar que Daniel estaba viviendo el año en el imperio Medo-Persia, ya Babilonia había caído, y después entendía que venía otro reino que sería Grecia, y después sería Roma, y después esta Roma se corrompería. ¿Y qué fue lo que hizo este movimiento romano? ¿Qué fue lo que hizo este imperio? Yo las enumeré o las separé. Dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo, se ensalzó, se creyó más grande que nadie. Dice, otra vez, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Entendemos que es Cristo Jesús. Se engrandeció en contra de él. Se llamó a sí mismo más grande y tener más autoridad que él. Otra característica, dice, por él fue quitado el continuo sacrificio. Tal vez podemos entender que metió doctrinas no bíblicas, vamos a entenderlo así. Otra es, el lugar de su santuario fue echado por tierra y echó por tierra la verdad. Esta me llama mucho la atención. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Mis hermanos, echó por tierra la verdad. ¿A qué verdad se habrá referido? O hizo, y otra cosa que dice es que hizo cuanto quiso. ¿Qué cosas hizo? ¿Y qué prosperó? Bueno, si vamos un poquito a la historia, vamos a recordar que este movimiento romano, que conocemos que es la Iglesia Popular, empezó e hizo e inventó doctrinas, creencias, con el objeto de enriquecerse a sí misma. Incluso llegó a vender el perdón de Dios y se llamó a sí mismo el vicario de Dios, el intercesor, el que está intercediendo entre los hombres aquí en la tierra, usurpando el lugar de Cristo. Esto fue lo que hizo este último imperio, Roma. Me imagino que Daniel, desconcertado, escuchó la plática entre estos dos seres y también él estaba intrigado. Y surgió la pregunta, ¿hasta cuándo ha de estar toda esta blasfemia, toda esta grosería, todas estas barbaridades? Bueno, es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Qué más barbaridades se suscitaron? Hay que hacer un recuento. Algunas de las cosas que se vivieron, bueno, ¿saben lo que son las indulgencias? Las indulgencias eran un documento firmado por la Santa Sede que te quitaba todos los pecados y al pagar cierta cantidad te ibas directo al cielo. No importa que hubieras hecho lo que hubieras hecho. Era un documento firmado. Ya no era necesaria siquiera el perdón de Cristo. Ellos decían que con tener ese documento ya eras salvo, y mucha gente pues pagaba y jugaban diciendo que tu padre, tu tío, tu hermano, tu mamá estaba sufriendo en el infierno, y al pagar esa indulgencia su alma iba a ser liberada e iba a ir directamente al cielo o al paraíso. Se inventaron este tipo de doctrinas con el fin de enriquecerse y prosperar. Otra cosa fue que persiguieron a los cristianos, persiguieron a aquellas personas que se mantenían firmes, que se mantenían íntegros a sus creencias, a lo que la palabra de Dios decía. Eran perseguidos, quemados, echados acribillados, de muchas formas eran perseguidos aquellos que negaban practicar una fe diferente a la de la Iglesia Popular. ¿Hasta cuándo?, preguntaron los seres en la visión. Bueno, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario, dice, será purificado. ¿Cuándo inician esas 2300 tardes y mañanas? Bueno, tenemos
Vamos a ir a Esdras porque hay 3 fechas y 3 decretos mencionados. Vamos a ir a Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. Nosotros creemos que fue hasta el 3er decreto y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver el primer decreto. El primer decreto, Esdras capítulo 1, versículo del 2 al 4. Así ha dicho rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que esté en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Fue un decreto, ¿sí? Este decreto fue dado por el rey Ciro el Grande en el año 538 antes de Cristo. Y sí, se entiende que dio una orden para reedificar el templo. Bueno, es un decreto y habla que los que estén pueden ayudar. Pero vamos a ver otro decreto que se encuentra en Esdras capítulo 6, versículo 12. Y en el versículo 1 hace mención: y el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia, y fue el layo en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año 1 del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y 60 codos de altura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora pues, versículo 6, Tai, gobernador del otro lado del río Setar, Bosnai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Por mí es dada esa orden. Aquí está otra orden. Primero el rey Darío da una orden y se cumple. Pero yo lo entiendo así. Fue poco, o sí se empezó a reedificar, pero solamente como un lugar para ofrecer sacrificios y rendir ofrendas. El tercer decreto, que se encuentra en el capítulo 7, versículo 12, dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Eso ya lo habían decretado los otros. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea, a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen a Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, y voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con ese dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, etcétera, etcétera. Y después, miren cómo lo dice: y tú, Esdras, versículo 25, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces, gobernadores que gobiernen todo el pueblo que está al otro lado del río, a los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce,
dice, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey será juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. En el tercer decreto no solamente manda reconstruir, sino que dota a Jerusalén de autoridad y pone jueces y pone gobernadores y lo dota de autoridad para enseñar, para seguir sus leyes, su cultura, su tradición. Ahora, tomamos estos decretos. ¿Por qué? Bueno, Daniel capítulo 9, versículo 24, es la única señal que tenemos para entender el inicio de algún tipo de profecía. Daniel 9, capítulo 25, dice, hablando de las 70 semanas, versículo 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, la orden no solamente del templo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, no solamente el templo para ir a adorar, para ir a ofrecer sacrificios, es para restaurar Jerusalén. Y de los 3 decretos que vimos, ¿cuál fue el único que dio autoridad para restaurar Jerusalén con sus leyes, con su cultura, con sus enseñanzas? ¿Cuál? Artajerjes. ¿Y cuándo fue este? En el año 457 antes de Cristo. Por eso nosotros entendemos que, bueno, la profecía, aquí está hablando de la profecía de las 70 semanas. Versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuándo? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para edificar y restaurar a Jerusalén hasta el Mesías, esa es la característica que tenemos para el inicio de la profecía de las 70 semanas. Y como es el libro del mismo Daniel, podemos interpretar que esta profecía, que esta fecha también puede aplicarse para los 2300 días. Ahora, bien, entendemos entonces que, bueno, se entiende el inicio de las 2300, de las 70 semanas está claro y dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, también se aplica para la profecía de los 2300 días. Ahora, muchas veces utilizamos el teléfono, vamos a utilizar ahora nuestro teléfono y vamos a sacar la calculadora. Los tiempos antes de Cristo se ponen como años negativos, o sea, sería el año menos 457. Vamos a poner en nuestro celular, vamos a buscar la calculadora y vamos a poner menos 457 más 2300 y te va a dar 1843. Ahora, como adventistas, esa fecha no nos marca mucho, pero hay un tipo de conteo que es utilizado en cuestiones bíblicas que se le llama el cómputo inclusivo. Cuando vas del año 2, 3, 4, 5 antes de Cristo, bueno, vas 5, 4, 3, 2, 1, 0, y luego el 1, bueno, ese 0 también llega a contar. Si a ese 0 lo vamos a tomar como un 1, el año 0, bueno, vamos a poner 1843 más 1, te va a dar 1844. ¿Qué es esa fecha? Bueno, Guillermo Miller estuvo estudiando mucho esto
Él estudió en 1820 y tantos, estuvo estudiando mucho la palabra estuvo estudiando mucho la profecía de los 2300 días, y él llegaba a la interpretación que cuando decía y hasta 2300 tardes y mañanas, él sabía la interpretación de día por año, dice: luego el santuario será purificado. Él pensaba que la forma de cómo el santuario sería purificado, él pensaba que el santuario era la tierra, y al ser purificada la tierra, él pensaba que Cristo vendría entre 1843 y 1844. Y ya siguiendo algunos calendarios judíos y todo esto, llegaron más o menos al otoño de 1844 y esperaban la venida de Jesús para 1844. ¿Por qué? Porque según la profecía, algo había de suceder en 1844. ¿Pero qué era eso? Bueno, hay que entender o hay que profundizar un poquito más en ese texto. Hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Hay una palabra en hebreo que utiliza allí para purificado. Purificado es una palabra que pusieron algunas traducciones, pero el término, la palabra en hebreo es nitzdak, y da a entender que la palabra no es purificado, sino reivindicado. La palabra reivindicado, si entendemos esto, diría así: luego el santuario será reivindicado. ¿Qué es lo que sería reivindicado? Bueno, hay que entender unos versículos arriba. ¿Qué era lo que hizo Roma? ¿Qué era lo que hizo Roma? Ahorita lo vimos. Dice: se engrandeció hasta el cielo, los pisoteó, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, quitó el lugar del santuario de la tierra, causa prevaricación, echó la verdad por tierra e hizo cuanto quiso y prosperó. Algo tenía que suceder en ese año de 1844. Guillermo Miller, los milleritas, y en un inicio, los seguidores de Miller, ellos creían que Cristo iba a venir. Por eso se dice que en 1844, todo ese periodo de tiempo fue el gran despertar religioso en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se predicó mucho que Cristo vendría en 1844. Y mucha gente se empezó a preparar, y mucha gente vendió sus tierras, dejó sus ganados. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que Cristo viniera en esa fecha. ¿Por qué? Porque la Biblia decía que el santuario sería reivindicado, sería purificado. Si tú supieras que el Señor vendría hoy o mañana, ¿qué estarías dispuesto a hacer? ¿O qué harías? ¿Cómo te prepararías? Estas personas, hablando de 1844, ellos pensaban que llegaría, y ellos dejaron sus tierras, dejaron sus casas, regalaron sus posesiones. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que Cristo viniese en esa fecha. Pero mis hermanos, pasó un día, pasaron 2, pasaron 3, y Jesús no vino. ¿Qué sucedió? Si la palabra de Dios no se equivoca, ellos estaban convencidos de que la palabra de Dios decía algo importante allí. ¿Pero qué era? Si no era que Cristo iba a venir, ¿qué era lo que iba a suceder? ¿Qué era lo que anunciaba allí? Bueno, nosotros entendemos y que creemos en la doctrina del santuario, y creemos que en 1844 Cristo entró al lugar santísimo a interceder ante el Padre por cada uno de nosotros. Pero también podemos interpretar que el santuario, las creencias, la palabra de Dios, el creer en Dios,
también sería reivindicado. Surgiría un movimiento que predicaría todo lo que Roma tergiversó en el pasado. Podemos entender que como iglesia, por eso creemos que el Señor en 1844 no vino, pero dio la oportunidad de que surgiera un movimiento, un pueblo que reivindicaría lo que Roma tergiversó. Por eso nosotros creemos que en 1844, es verdad, Cristo no vino y es conocido como el Gran Chasco, pero también surgió la oportunidad como pueblo de predicar, de anunciar que Dios no es un Dios de ira, sino que es un Dios de amor. Tendemos la oportunidad ahora de predicar que no es necesario comprar una indulgencia o inclinarte ante ciertos ídolos o ante ciertas personas, sino solo Dios. En 1844 surge la Iglesia Adventista como un movimiento guiado por Dios en cumplimiento de la profecía bíblica, y es la oportunidad de presentar un mensaje que durante muchos años la Iglesia popular tergiversó. Ahora yo te pregunto, ¿entendemos que Cristo no vino? Que el movimiento que surgiría después de las 2300 días sería un movimiento de reivindicación. El santuario sería purificado. ¿Cuál es tu papel ahora en la iglesia? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Serás que estás cumpliendo la oportunidad que el Señor te dio de predicar la palabra de Dios? ¿Estás viviendo con tu testimonio? ¿Estás presentando con tu testimonio lo que tú crees? Mis hermanos, en el inicio, al inicio de la Reforma, muchos personajes, conforme iban conociendo de las Escrituras, daban su vida por testimonio de ella. Nosotros tenemos la oportunidad de tener nuestra Biblia en nuestra lengua, de estudiarla, de meditarla, de tenerla día con día y tener 2, 3, 4, 5 Biblias en casa. ¿Qué tanto le estudias? ¿Qué tanto te estás preparando? ¿Estás preparándote física, espiritualmente para ese encuentro con tu Dios? A partir de 1844, el Señor Jesús puede venir en cualquier momento. Si el Señor viniera hoy, ¿qué no harías por prepararte? Pero si el Señor no viene ahora, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir mostrando un testimonio que hable más que nuestras palabras. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. 1844 surge la Iglesia Adventista como un pequeño grupo, ya después se organizó. Pero mis hermanos, Cristo no ha venido, pero en cualquier momento vendrá. ¿Qué tan listo estás tú para encontrarte con Él? Si el Señor viniera el día de hoy en la tarde, ¿estarías listo? Si viniera mañana, ¿estarías listo? ¿Estás bien con tu familia? ¿Estás bien con tu esposa, con tu esposo? ¿Estás bien con tus hijos? ¿Con tus padres? ¿Con tus vecinos? ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es la predicación más poderosa que podemos dar en estos últimos días? Tu testimonio. Así que mis hermanos, busquemos prepararnos y estar listos para el momento en el que el Señor diga, es la hora, y el Señor venga, sea para cada uno de nosotros un motivo de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque hemos de ver a Cristo Jesús venir en gloria y majestad por ti, por mí, por tus hijos. Pero si tú no estás listo, será terror, será dolor. Pero mi hermano, si el Señor no ha venido aún,
es porque quiere que tú estés listo. Y la forma de estar listo es preparando a otros para ese encuentro con Él. Tenemos que anunciar que Cristo es un Dios de amor, no es un Dios de ira, es un Dios de amor. Tenemos que mostrar que el único que perdona, que el único que da salvación es Cristo Jesús. Tenemos que presentar un mensaje claro. Tenemos que reivindicar el mensaje tergiversado de la palabra de Dios. Tenemos que mostrar nuevamente un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios que en su amor eterno envió a su Hijo a morir por ti nada más. Así que mi hermano, yo te animo a que te prepares. Y si has de pedir perdón y pedirle perdón a Dios, lo hagas. Y te prepares para ir con Cristo. Las profecías de tiempo, la de los 2300 días, los 1260, los tiempos y medio tiempo, los 1335 días, todas las profecías de tiempo están cumplidas. En cualquier momento el Señor ha de venir. Tienes que estar listo. Yo te invito, mi hermano, a que puedas prepararte para ese encuentro personal con tu Dios. Cristo viene y el enemigo lo sabe. El enemigo sabe que le queda muy poco tiempo y él se encarga de que estés tan ocupado que no tengas tiempo para prepararte para ir con Cristo al cielo. Yo te animo, mi hermano, que busques cada mañana, cada tarde, cada noche un espacio para encontrarte con su Dios. Independientemente del tiempo, puedas decirle: Señor, estoy listo y ayúdame a prepararme día con día y que la gente vea en mí un testimonio de que Cristo vive en mí y te espero pronto. Mi hermano, ahí donde estás, te invito a hacer una oración para consagrar nuestra vida a nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra, Señor, se cumple. Gracias porque los tiempos, Señor, se están cumpliendo. Mateo 24, Señor, se está cumpliendo cabalmente. Ayúdanos, Señor, a entender que tú vienes pronto y vienes por un pueblo no que se llame adventista del séptimo día, sino que viva como un adventista del séptimo día. No vienes por un pueblo que dice que te ama, sino que muestra el amor tuyo en su vida. Ayúdanos, Señor, a ser ese pueblo que tú esperas. Bendice, Señor, cada hogar, cada familia. Que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones. Y, Señor, que podamos preparando a aquellas personas que muy pronto, Señor, han de conocer a Cristo Jesús como su Salvador. Utilízanos, Padre, para ser un canal de bendición para aquellos que aún no te conocen. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de estudiar tu palabra. Sigue, Señor, siendo con cada uno de nosotros y bendice, Señor, cada hogar que escuche esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un fuerte abrazo. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Feliz y bendecido día. Le damos las gracias al pastor por este bonito tema. Esperamos que les haya gustado y que haya quedado algo grabado en su corazón. Ahora, para terminar, los invitamos a entonar el himno 312. Día grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, apercibido estás. Te hayas visto, al fallo del tribunal. Te hayas visto al tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando y pecadores nos conocen.
apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre, viene, cerca está. Mas su luz brilla sobre los que aman al Señor, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Muy bien, hermanos, quiero invitarlos a inclinar el rostro, Vamos a hacer la oración final y agradecerle a Dios por tan bello mensaje que tiene para nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, primeramente te agradecemos por el mensaje. Gracias porque sin duda a través de la historia tu mano siempre se ha visto reflejada y has dado ese camino que necesitas seguir, Señor, siempre para tu honra y para tu gloria. Señor, tenemos peticiones, tenemos agradecimientos. Sea conforme a tu infinita sabiduría que la respuesta sea dada a cada uno de los hermanos que ha pedido algo, Señor. Te pedimos que con tu infinita sabiduría nos hagas entender cuál es el propósito de las pruebas y, Señor, que aceptes cada uno de los agradecimientos. Señor, gracias por este mensaje, por el pastor que fue instrumento tuyo para poder aclararnos, para poder ilustrarnos acerca de las profecías. Gracias, Señor, por este hermoso sábado nuevamente y gracias porque no nos abandonas. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, un anuncio que tenemos que darles. El próximo sábado la iglesia local, el distrito de Cuauhtémoc, no va a hacer preparativos para tener nosotros mismos el programa. Va a haber un programa que ya se está preparando por parte de la asociación, el departamento de comunicación, los encargados en este ministerio. Vamos a estar pasando los links a cada uno de ustedes para el próximo sábado, para que nadie se pierda esta bendición, para que todos estemos al pendiente de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermanos, por continuar con nosotros. Gracias por quedarse hasta el final del tema, hasta el final de este programa. Y hermanos, feliz semana, que Dios los bendiga.